¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio al webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos el webinar de física con el tema ¿Cómo entender las leyes de Newton? Este webinar está a cargo del ingeniero Fabián Patricio Tinoco. Él es ingeniero en nanotecnología y nos va a compartir la siguiente presentación. Adelante, Patricio, te escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. Bienvenidos al webinar de física organizado por el Centro de Formación Sagan. El tema que vamos a cubrir el día de hoy es cómo entender las leyes de Newton. Ajá. Primero vamos a comenzar por una pequeña introducción. Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explica gran parte de los problemas planteados en la mecánica clásica, en particular aquellos que involucran el movimiento de los cuerpos. En concreto, la relevancia de estas tres leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, las bases de toda la mecánica clásica. Y por otro lado, combinándolas con las leyes de la gravitación universal, se puede llegar a deducir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar el movimiento de los astros, el movimiento de proyectiles y toda la mecánica relacionada al movimiento. Bueno, la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Esta ley nos dice que todo cuerpo continúa en movimiento, continúa en su estado de reposo o con velocidad uniforme en línea recta, a menos de que actúe una fuerza sobre él. Esta ley postula que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea de reposo o de movimiento, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nula. En consecuencia, un cuerpo que se desplaza con movimiento rectilíneo uniforme implica que no existe ninguna fuerza externa, o dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se va a detener de forma natural a menos de que se aplique una fuerza sobre él. Como recién vimos, la primera ley nos habla de dos cuerpos, de dos posibilidades de movimiento, que es un cuerpo en movimiento y uno en reposo. Ahora vamos a ver un ejemplo de un cuerpo en movimiento. El ejemplo es que si pateamos una pelota, la cual en cierta distancia se detiene. Esto se debe a que sobre la pelota actúa una fuerza, que es la fuerza de fricción, y esta es la causante de que se detenga. Por eso, Newton afirma que un cuerpo, en este caso la pelota, no se detendrá a menos de que se aplique una fuerza, que en este caso es la fricción. De esta forma, vemos que en su postulado, Newton también toma en consideración que los cuerpos en movimiento están sometidos a constantes fuerzas de roce o de fricción, que los frenan paulatinamente. El otro caso, que sería el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si esta cambia, es porque sobre este cuerpo se ejerció una fuerza neta. La fuerza neta es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Por ejemplo, en la computadora donde están ahora, las fuerzas que actúan sobre ella son el peso, como podemos ver aquí, el peso, y la fuerza normal. La fuerza normal es una fuerza igual en magnitud al peso, pero en sentido opuesto. La suma de estas dos fuerzas da cero. Así, su computadora está quieta y así permanecerá a menos de que usted la empuje. Esto agregaría otra fuerza a la sumatoria de fuerzas y esta vez ya no va a dar cero.
dando comienzo al movimiento de la computadora. Por esta razón, si usted golpea un objeto que está en reposo, este comenzará a moverse porque usted le está agregando una fuerza extra, cambiando su punto de equilibrio. La primera ley de Newton nos sirve para definir un tipo especial de sistemas de referencia, conocidos como sistemas de referencia inerciales. Los sistemas de referencia inerciales es aquel en donde un cuerpo permanece en reposo o se mueve a velocidad constante, pero no tiene aceleración. En cambio, un sistema de referencia no inercial es aquel en donde un cuerpo sí tiene aceleración. Ya. Ahora veremos un ejemplo de la primera ley de Newton. En este ejemplo tenemos cómo Newton relacionó a la Tierra y la Luna y mediante esta relación llegó a su famoso postulado que es la gravedad. Newton supuso que si la Luna no salía disparada en línea recta según una línea tangencial a su órbita, tal cual como vemos aquí, si ve cómo sale disparado por la tangente de esta órbita, esto se debe a la presencia de una fuerza que empuja la Luna hacia la Tierra y que la desvía constantemente de su camino, convirtiendo su trayectoria en un círculo. Newton llamó a esta fuerza gravedad y creyó que actuaba a distancia, es decir, que actúa sin que estén conectadas físicamente la Tierra con la Luna. Newton también se sirvió de la tercera ley de Kepler y dedujo matemáticamente, este es el gran aporte de Newton, o sea, deducir matemáticamente la naturaleza de la fuerza de gravedad y demostró que la misma fuerza que en la Tierra hace caer una manzana, también puede mantener a la Luna en su órbita con la Tierra. Ahora, antes de pasar con la segunda ley de Newton, tenemos que dar una definición que es muy importante, que es la definición de masa. Comúnmente se suele relacionar el término masa como sinónimo de cantidad de materia. Pero esta definición no es correcta. Bueno, más que no es correcta, no es precisa, dado que el concepto de cantidad de materia no está muy bien definido. Con mayor precisión, podemos decir que la masa es la medida de la inercia de un objeto. Cuanto mayor sea la masa de un cuerpo, tanto mayor será la fuerza necesaria para darle una aceleración específica. A mayor masa es más difícil empezar a mover un cuerpo desde el reposo o detenerlo si ya está en movimiento. Por eso aquí puse el ejemplo de este camión, que si nosotros nos ponemos a empujarlo, evidentemente es muy difícil empezar a moverlo. Y si nosotros también quisiéramos detenerlo, igual es completamente, yo diría hasta muy difícil detener este camión con la fuerza promedio de un humano. Y por otro lado, por el contrario, un cuerpo con poca masa tiene poca inercia, por lo tanto es muy fácil hacer que se empiece a mover o detenerlo. Por eso pongo aquí el ejemplo de este balón, que con una pequeña patada lo podemos lanzar a varios metros de distancia. Ahora sí, una vez que dejamos muy en claro la definición de la masa, podemos entrar a la segunda ley de Newton o ley fundamental de la dinámica. Esta ley nos dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es en la dirección de la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Ahora vamos a ir entendiendo parte por parte lo que nos quiere decir Newton con esta segunda ley. Recordemos un poco. La primera ley nos establece que si ninguna fuerza neta actúa sobre un objeto en reposo, este permanecerá en reposo. Y si el objeto está en movimiento, este continuará moviéndose con rapidez constante en una línea recta. Pero aquí viene la pregunta de la cual surge la segunda ley de Newton. Y esta pregunta es, bueno,
¿Qué ocurre si nosotros agregamos una fuerza neta a este objeto? Y justo eso es lo que responde la segunda ley de Newton. Entonces, Newton percibió que si nosotros agregamos una fuerza sobre un objeto, el objeto cambiará su velocidad, incrementando su rapidez. Y si la fuerza neta tiene el sentido opuesto al movimiento, en el caso de que ya esté en movimiento el cuerpo, si tiene el sentido opuesto al movimiento, lo que vamos a hacer es detenerlo o reducir su velocidad. Y dado que un cambio en la velocidad es por definición una aceleración, podemos decir que la fuerza neta produce una aceleración. Pero, ¿cuál es la relación entre aceleración y fuerza? Esta pregunta la vamos a resolver mediante un pequeño ejemplo. Imaginemos que estamos jugando con un carrito de juguete cuya fricción con el piso es muy pequeña. Si usted empuja este carrito con una fuerza ligera pero constante durante cierto periodo de tiempo, el carro va a acelerar desde el reposo hasta una velocidad, digamos, de 3 kilómetros por hora. Pero si empujamos con el doble de la fuerza, notamos que el carro va a alcanzar los mismos 3 kilómetros por hora, pero en la mitad del tiempo. Es decir, la aceleración será el doble. Entonces, podemos decir que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada sobre él. Pero la aceleración depende también de la masa de un objeto. O, aquí les vuelvo a poner otro ejemplo de la vida cotidiana, que es si nosotros estamos empujando un carrito de supermercado. Si empujamos un carrito de supermercado vacío, con la misma fuerza que empujaríamos uno que está lleno, encontraríamos que el carrito lleno acelera más lentamente. Cuanto mayor sea la masa, menor será la aceleración que obtenemos para la misma fuerza neta. Esta relación matemática, como lo indicó Newton, establece que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Entonces, recapitulando un poco, tenemos que la aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada. Aquí está. Tenemos la aceleración y esta aceleración es proporcional a la fuerza neta aplicada. Y como acabamos de ver hace un instante, es inversamente proporcional a su masa. Por lo tanto, la ecuación que relaciona aceleración, fuerza y masa es la siguiente, que es que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. Pero esta forma de ver la ecuación no es muy común. Entonces la reorganizamos como fuerza es igual a masa por aceleración, que esta es la forma en que comúnmente aparece la segunda ley de Newton en la mayoría de los libros de física. También la segunda ley de Newton relaciona la descripción del movimiento, que es la aceleración, con la causa del mismo, que es la fuerza. Entonces, de la segunda ley de Newton, podemos más precisamente dar el concepto de fuerza. O sea, a partir de la segunda ley de Newton podemos definir lo que es fuerza. Y se la define como la acción capaz de acelerar un objeto. Aquí lo vemos más claramente. La fuerza es la acción de acelerar un objeto. Entonces, así, también, además, como vimos, la fuerza tiene este sombrerito acá arriba, lo cual significa que la fuerza es un vector, igual que la aceleración. Y como es un vector, la fuerza va a tener una magnitud, una dirección y un sentido. Por lo tanto, esta es una ecuación vectorial.
que es válida para cualquier marco de referencia, donde sus componentes en coordenadas rectangulares, estas son coordenadas rectangulares, son la fuerza en X, que está relacionada con la aceleración en X, la fuerza en Y, que está relacionada con la aceleración en Y, y la fuerza en Z, que está relacionada con la aceleración en Z. Por eso se dice también que la componente de la aceleración en cada dirección se ve afectada solo por la componente de la fuerza en dicha dirección. Por eso vemos que la fuerza en Z solo está afectada por la aceleración en Z. No importa que para la fuerza en Z, no importa qué ocurra en las demás coordenadas, en Y o en X. Entonces, cada fuerza está ligada solo a la aceleración en su misma dirección. Ajá. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo utilizando la segunda ley de Newton. Este es el ejemplo de la fuerza necesaria para detener un automóvil. Es, creo, una experiencia que la mayoría hemos vivido, como un automóvil se detiene. Entonces, la pregunta dice, ¿qué fuerza neta promedio se requiere para llevar un automóvil de 1500 kilogramos al reposo, o sea, a que su velocidad final sea 0, desde una rapidez de 100 kilómetros por hora, en una distancia de 55 metros? Estos 55 metros son la distancia de frenado. Entonces, aquí, en este punto, es donde yo acciono los frenos, donde yo piso el pedal del freno, y aquí es donde me detengo. Por eso es que dice en una distancia de 55 metros. Bueno, para resolver este ejercicio, usamos la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero primero debemos determinar la aceleración del vehículo. Aquí vamos a suponer que la aceleración del vehículo ha sido constante en todo su trayecto. Entonces podemos usar la siguiente ecuación de cinemática para encontrar esta aceleración. Recordemos que esta ecuación de cinemática nos relaciona el cuadrado de la velocidad final con el cuadrado de la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Recordemos que el desplazamiento en este caso son 55 metros. Ahora suponemos que el movimiento es a lo largo del eje X positivo. Esto simplemente es indicar de que el vehículo se está moviendo en esta dirección, en el eje X, y en la parte positiva. Ya, también se nos da que la velocidad inicial del vehículo es de 100 kilómetros por hora, lo cual, si transformamos a metros sobre segundos, que es una unidad más cómoda para trabajar en estos ejercicios, nos da 27.8 metros sobre segundo. Y la velocidad final del vehículo va a ser 0, dado que lo estamos deteniendo. Y bueno, como ya lo dije anteriormente, el desplazamiento es de 55 metros. Entonces, utilizando la ecuación de cinemática que les hablé hace un momentito, despejamos la aceleración. ¿Cómo hacemos esto? Primero, pasamos a la velocidad inicial a restar al otro lado, y luego mandamos a dividir 2 veces el desplazamiento. Aquí está. De esta forma, y reemplazando con los datos que tenemos, podemos calcular la aceleración del vehículo, obteniendo que la aceleración del vehículo es de menos 7 metros sobre segundo. Este menos, ¿qué nos indica? Que es una desaceleración. Entonces, esto indica que el carro se está deteniendo. Ajá. Ahora sí, lo que nos trajo aquí es que ahora vamos a calcular la fuerza requerida para frenar este automóvil, la cual calculamos utilizando obviamente la segunda ley de Newton. Esta fuerza es de menos 1.1 por 10 a la 4 newtons. ¿Pero por qué es negativo? Porque la fuerza debe ejercerse en el sentido opuesto al de la velocidad inicial. Entonces, si la velocidad inicial es hacia la derecha,
Esta fuerza se está ejerciendo hacia la izquierda. Y recordemos que toda esta fuerza de menos 1.1 por 10 a la 4 newtons es ejercida por el sistema de frenos, en particular por las pinzas de frenos y el sistema hidráulico del vehículo, por el cual estas pinzas presionan el disco de freno del vehículo. Bueno, con eso podemos pasar a la tercera ley de Newton. Y otra vez, recordemos que están ligadas todas las leyes. Entonces, como vimos en la segunda ley de Newton, esta describe cuantitativamente cómo las fuerzas afectan el movimiento. Pero quizás nos preguntamos, ¿de dónde vienen las fuerzas? Por eso es que les digo que todas las tres leyes de Newton están interrelacionadas entre sí. Ahora vamos a ver de dónde vienen las fuerzas. Las observaciones cotidianas sugieren que una fuerza aplicada a cualquier objeto es siempre aplicada por otro objeto. Por ejemplo, o sea, aquí yo tengo un mouse, no sé si lo vean. Entonces, si yo le hago una fuerza, ¿quién aplica la fuerza? Mi mano. ¿Quién recibe la fuerza? El mouse. Por eso dice que siempre se aplica que se aplica una fuerza por un objeto, siempre es aplicada por otro objeto. Por ejemplo, cuando un caballo tira una carreta o cuando un martillo empuja un clavo. En cada uno de estos ejemplos se ejerce una fuerza sobre un objeto y esta es ejercida por otro objeto. Por ejemplo, la fuerza que se ejerce sobre un clavo es ejercida por el martillo. Newton se percató de que el martillo ejerce una fuerza sobre el clavo, pero el clavo evidentemente ejerce también una fuerza sobre el martillo, dado que la rapidez del martillo cae drásticamente a cero durante el contacto. Esta es la esencia de la tercera ley de Newton, la cual nos dice, siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo ejerce una fuerza de igual magnitud en la misma dirección, pero en sentido opuesto al primero. En ocasiones, esta ley se parafrasea como para toda acción existe una reacción igual pero opuesta. Un ejemplo muy interesante de la tercera ley de Newton es el lanzamiento de un cohete. Un error muy común es pensar que el cohete acelera debido a que los gases que salen por la parte posterior de los motores empujan contra el suelo o la atmósfera. Esto no es correcto. Lo que sucede es que el cohete ejerce una poderosa fuerza sobre los gases al empujarlos hacia afuera. Así que los gases ejercen una fuerza igual de poderosa, pero en sentido opuesto, sobre el cohete, y esta última fuerza es la que impulsa el cohete hacia adelante. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde se produce tanta fuerza para expulsar los gases del cohete? Bueno, en los motores de cohete existen unas bombas, que son estas de aquí, por ejemplo, esta es la de hidrógeno y esta es la de oxígeno. Y estas bombas inyectan a gran velocidad el hidrógeno y el oxígeno. Luego, estos dos gases se combinan en esta cámara de combustión y se expulsan a gran velocidad. También, con este mismo principio de funcionamiento, se pueden maniobrar los vehículos en el espacio. Ustedes saben que en el espacio, al estar en un estado de baja gravedad, el vehículo espacial tiene que disparar sus cohetes en el sentido opuesto a cual el vehículo quiere acelerar. Y bueno, para finalizar, vamos a resolver un típico ejercicio de aplicación de las leyes de Newton, que es un cuerpo sobre un plano inclinado. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros en algún momento nos hemos topado con este tipo de ejercicios de un plano inclinado. El ejercicio nos dice
una caja de masa M se coloca sobre un plano inclinado sin fricción. ¿Qué significa sin fricción? Recordemos la primera ley de Newton. Al decirnos sin fricción, esto significa que esta caja puede deslizarse libremente y nada la va a detener, ninguna fuerza extra la va a detener mientras se deslice por este plano inclinado. Este plano inclinado que tiene un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura. Entonces, nos pide determinar la fuerza normal de la caja, nos pide determinar también la aceleración de la caja y finalmente que evaluemos lo anterior, o sea, la fuerza normal y la aceleración para una masa de 10 kilogramos y un plano inclinado con un ángulo de 30 grados. Como podemos ver, el movimiento se da a lo largo del plano inclinado, por lo que elegimos el eje X de forma positiva hacia abajo del plano inclinado. Y el eje Y lo tomamos perpendicular al plano inclinado, aquí. En este caso, apuntando hacia arriba. En el siguiente diagrama de cuerpo libre se muestra que las fuerzas sobre la caja, se muestran las diferentes fuerzas sobre la caja, las cuales son el peso en X, que es la descomposición del peso, o sea, el peso siempre cae. A ver, claro, es la descomposición del peso. Entonces, esta es la componente en X del peso y esta es la componente en Y del peso. Y esta es la fuerza normal de la caja. Entonces, aquí aplicamos la segunda ley de Newton y notamos que no hay ningún movimiento en el eje Y, o sea, la caja no está despegando del plano inclinado. Por lo tanto, la aceleración en el eje Y va a ser 0. Pero en las fuerzas, ¿qué fuerzas en Y tenemos? Tenemos la fuerza normal y su fuerza que es opuesta en este caso es el peso, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Perdón. Aquí fácil, recordemos que nos estaba preguntando por la fuerza normal, entonces fácilmente podemos despejar la fuerza normal y nos vamos a dar cuenta que es igual al componente Y del peso o masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, en el apartado B nos pedía calcular la aceleración de la caja. Dado que en la dirección X, en esta dirección, sí hay movimiento por el cual esta aceleración ya no va a ser 0. Además, tenemos que la única fuerza en X es la componente X del peso, que es masa por gravedad por seno del ángulo. Por lo tanto, la aceleración en la dirección X es igual, por lo tanto, la aceleración va a ser igual a la gravedad por el seno del ángulo. Aquí cabe aclarar que la aceleración en un plano inclinado siempre va a ser menor que la gravedad, a menos de que el plano inclinado sea de 90 grados. Una vez calculado eso, podemos pasar al apartado C, que nos pedía calcular la fuerza normal y la aceleración en este plano inclinado de 30 grados y con una masa de la caja de 10 kilogramos. Primero vamos a aplicar los cosenos. El coseno del ángulo, de coseno de 30 grados, nos da 0.86 y el seno nos da 0.5. Entonces, aplicando este coseno y este seno en la fórmula de la fuerza normal que encontramos previamente, nos da que la fuerza normal de esta caja de 10 kilogramos es de 85 newtons y la aceleración de esta caja mientras se desliza bajando por esta pendiente es de 4.9 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora les quisiera recomendar una bibliografía que es la Física de Giancoli, Física para Ciencias y Ingeniería,
y también el libro titulado Física, escrito por los autores Wilson, Buffa y Lu. Estos dos libros son muy altamente recomendables para estudiar física tanto a nivel de universidad como de colegio. Y bueno, aprovechando la situación, aprovechando este webinar, les comento que estamos abriendo un curso de física general aquí en el Centro de Formación Sagan con los siguientes contenidos que son en la primera unidad cinemática, en la segunda dinámica, en la tercera movimiento rotacional, en la cuarta trabajo y en la quinta energía y potencia. Este curso lo vamos a comenzar a dictar el día lunes 21 de noviembre del 2022 con una duración de 5 semanas en un horario de lunes a viernes. Este curso es con modalidad online. Y también ustedes por haber participado en este webinar el día de hoy, se hacen acreedores a un descuento del 40% sobre el valor de este curso. Entonces, este curso les vendría costando $36 una vez ya aplicado el descuento. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna pregunta sobre el curso de física que se va a dictar, por favor. Eh, Ahorita me están mencionando que, de hecho, el descuento para los asistentes al webinar del día de hoy no es del 40%, sino del 50%, lo cual nos daría el precio final del curso en $30. Recuerden que son 5 semanas, de lunes a viernes, donde vamos a tratar temas de cinemática, dinámica, movimiento rotacional, trabajo, energía y potencia. Si no hay ninguna pregunta, yo les agradezco mucho por su tiempo, por habernos acompañado en este pequeño webinar el día de hoy. Gracias, profe, por el ejemplo final.